cero. Bueno, ya inició. Me voy a pasar a la presentación. Recuerde que usted puede hacer cualquier duda, me puede hacer cualquier pregunta con respecto a alguna duda que usted tenga. A través del chat me lo puede escribir, que yo regreso para leer a ver si tienen alguna pregunta. O abre su micrófono, me hace la pregunta, pero después no olvide cerrarlo para evitar interferencia. Entonces me voy a pasar para iniciar y cualquier duda ya saben los medios. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, que corresponde ya a la unidad 4, es el cuento realista, y usted lo va a especificar desde la perspectiva que aparece acá, que es correspondiente a la unidad 4, como les mencionaba. Entonces vamos a iniciar primero definiendo qué es cuento, y eso nosotros lo venimos viendo desde la unidad 1. Si usted recuerda, la unidad 1 era sobre el cuento maravilloso, la unidad 2 era sobre el cuento de terror, la unidad 3 que vimos el mes pasado es sobre el cuento policial. Ahora estamos con el cuento realista, pero para que le quede más claro, primero vamos a iniciar con la definición de cuento. Nos habla acá que es cuento. La palabra cuento viene del término en latín computus, que significa cuenta. El cuento es una narración sencilla cuyo tamaño es muy corto. Los cuentos pueden narrar historias reales o imaginarias, ya sea por medios orales o escritos. En este apartado es importante entender que para que un escrito sea denominado como cuento, la principal característica es que esté bastante corto, no va a ser extenso, porque si yo ya entro a una obra extensa, pues ya deja de ser cuento y pasa a ser novela. En este caso, que son los que vamos a ver a partir de la unidad 6. O 7, creo. Unidad 7 y 8 son tipos de novela. Entonces, eso lo vamos a ver ahí, en ese apartado. Entonces, tener claro esos aspectos, porque desde la perspectiva de la extensión, tenemos como la primera característica que los cuentos son generalmente cortos. Cuando me refiero a generalmente cortos, estos pueden ser de entre 1 o 10 páginas, no van a pasar de esa extensión. Anota esa definición. De ahí nos habla acerca de las características del cuento en general. La primera que nos aparece acá son: los cuentos poseen una serie de hechos que se relacionan entre sí, que le conceden su estructura. Estos son presentados en un orden de inicio, nudo y desenlace. Recuerde que esa estructura es la estructura básica que tienen todos los cuentos. Cuando me refiero al inicio es cuando se da la presentación de los personajes, y yo siempre se lo he dicho con el ejemplo claro de la Caperucita Roja, porque es el que tenemos como más en específico. En la parte del inicio, que es la presentación de los personajes, nos presentan, valga la redundancia, a una niña que ni siquiera tiene nombre, sino que le dicen Caperucita Roja porque su caperuza es de ese color. A la mamá, que le dice que va a dejar una canasta a su abuela. Y además ahí en el inicio le explica a la mamá de que por favor siga el camino hacia la casa de su abuela y que no hable con ningún extraño. El nudo es cuando ella ya se encuentra al lobo y, desobedeciendo la orden que su mamá le había dado de no hablar con extraños, se detiene a hablar con él. Y idea un plan para que mandarlo por el camino más lejos para él llegar más rápido y poderse comer a su abuelita. Y el desenlace, que ya al final de la historia vemos cómo Caperucita llega y descubre de que el lobo se quiere comer a la abuela, y que comienza ahí como un enfrentamiento, que es cuando llega el leñador y termina ayudando a Caperucita y a la abuela. Entonces ya conocemos esa estructura en cuanto a inicio, nudo, desenlace. A eso se refiere esta primera. La segunda característica: en los cuentos, la historia y los hechos se centrarán en uno solo de los personajes. Es decir, los cuentos, por ser cortos o no, por no ser muy extensos, la historia gira alrededor de un elemento. En Caperucita es el elemento, ¿verdad? Que ella va a dejar la canasta hacia la abuela y lo que le pasa en el camino. O sea, solo se refiere a un hecho en específico, porque la estructura del cuento no da para que se metan más hechos en ese sentido, porque si no dejaría de ser cuento por lo de la extensión que hablábamos al principio. La tercera: a diferencia de la novela, en el cuento los hechos poseen un solo orden de sucesos. Desde forma lineal, como les decía, nosotros tenemos, para entender la forma lineal, la vida misma es lineal. Nosotros
nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos y morimos. O sea, esa es nuestra línea de vida. No podemos iniciar envejeciendo, por ejemplo, sino que tenemos un orden específico. Entonces los cuentos se mantienen como en esa línea, por así decirlo, sobre todo los cuentos tradicionales. En cambio, la novela la vamos a ver más adelante cuando ya lo veamos en la unidad 7 en adelante. Ya pueden tener muchas más acciones, pueden tener mucho más hechos, inclusive el tiempo puede ser no lineal, porque se lo permite. La extensión de la novela, recuerde que andan entre 100 hasta 500 páginas, dependiendo del tipo de novela que usted lea. Entonces, a eso es importante especificar. La siguiente y más importante, un cuento debe ser breve para no extender mucho su historia y mantenerla concisa y lógica. En esa brevedad del cuento es que, por ejemplo, no nos presentan unos personajes bien caracterizados. Por ejemplo, Caperucita solo nos dicen que es así, pero no nos dan ni siquiera el nombre. La mamá ni siquiera nos la describen como es. La abuela tampoco la describe. Entonces es porque como es muy corto, entonces por lo tanto, que se enfoca más en la historia, en los hechos, que en la descripción de personajes. Caso contrario en las novelas, donde en la novela ya el escritor le comienza a describir, por ejemplo, vamos a leer María más adelante y ahí el escritor nos dice que María es una muchacha de tantos años de edad, que ella se peina siempre con dos trenzas en su cabello, que se viste de esta manera, que camina de esta manera, que está enferma de esta enfermedad y así nos va explicando las características de los personajes. En cambio, en el cuento no se puede especificar porque, como su característica principal lo indica, es demasiado corto. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento de lo que he explicado, hablando en este caso del cuento y sus características de forma general, para ahora sí ya entrar al cuento realista. ¿Preguntas? No, todo claro. Bueno. Entonces voy a pasar ya a el cuento realista, que es el que nos interesa en esta clase. Recuerde que ya vimos anteriormente el cuento maravilloso. A estas alturas usted ya puede distinguir un cuento maravilloso, un cuento de terror y un cuento policial. Ahora vamos a ver el cuento realista para que usted vea las diferencias de este tipo de cuento con los tres que ya vimos anteriormente. Acá nos habla de que el cuento realista es un tipo de narración que se basa su trama en sucesos de la vida real y utiliza e imita hechos de la vida real con el objetivo de lograr un nivel alto de verosimilitud entre el cuento y la vida real. Cuando me refiero a verosimilitud es el porcentaje de veracidad que tiene la historia que se está narrando. Esto no significa de que la historia no sea ficticia. ¿A qué me refiero? Pues decir, entonces hay una contradicción, porque si es realista, ¿por qué está hablando que puede ser ficticia? Porque por el cuento que sea, o sea, el cuento puede ser muy realista, digamos que se puede basar en un hecho real sobre la guerra, por ejemplo, que se vivió en El Salvador. Sin embargo, aunque se base en el hecho de la guerra, el escritor o la persona que elabora el cuento se va a inventar un personaje, va a decir Pedro, por ejemplo. Entonces se va a inventar personajes, se va a inventar la historia, aunque su hecho sea real. Entonces eso también implica de que hay que tener claro que aunque el cuento es realista, también tiene partes ficticias o partes de imaginación que son de la imaginación del escritor. Entonces no es que yo leí este cuento y fíjense que le pasó esto y dicen que es verdad, no. Me refiero al cuento realista como tal, a que son cosas que pueden ocurrir en la vida real. No es como el cuento maravilloso, por ejemplo, de que hadas madrinas, no va a encontrar ratones que hablan, no va a encontrar la estufa que le habla, o la tetera que le va a hablar, o dragones, por ejemplo. O sea, esos elementos que te saben que no existen en la realidad, no los va a encontrar aquí porque su temática va a ser bastante pegada a lo que es nuestra realidad como tal. Aunque como aclaro, también tiene esas partes que son ficticias. O sea, eso nos hace la primera definición. La segunda dice, esto se utiliza con el fin de que el lector crea lo que el autor cuenta. Si usted está leyendo una historia basada en hechos reales, entonces por lo tanto usted puede decir, esto que le está pasando a este personaje me puede pasar a mí también, porque está hablando cosas reales. Pero si, por ejemplo, si está leyendo un cuento maravilloso y se le aparece la hada madrina y le regala un carro del año, o sea, que eso no va a pasar. O sea, es algo
que su consciente le dice de que no es en la vida real no es posible. Nadie va a llegar a regalarle un carro del año así por así. Entonces, a eso se refiere esta. La última dice, generalmente el autor utiliza ciertos componentes de la vida común para darle un toque realista a su relato. Algunos de ellos son la religión, la psicología, la economía y las interacciones sociales de la vida cotidiana. Esto significa en este apartado que los hechos que se narran en el cuento tienen que mucho que ver con la sociedad en este caso. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos, e inclusive en el video final vamos a ver un ejemplo de cómo algo de la vida real puede provocar muchas consecuencias en ese sentido. Entonces a eso se refiere en cuanto al cuento realista como tal. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la definición, ¿les quedó claro? ¿O tienen alguna duda? Recuerden que esta es su oportunidad para aclararles las dudas, porque si después que termine lo de la clase y les ponga yo el video con el que vamos a hacer el ejercicio, usted no puede contestar, es porque no le quedó claro algo de lo que yo expliqué. Bueno, todo claro, supongo yo, porque gracias, dice que todo está claro. Entonces voy a continuar. Vamos a ver las características. Las características del cuento realista. Tenemos como primera característica el espacio. Cuando se refiere al espacio, recuerden que es el lugar donde suceden los hechos. El autor lo describe de una manera muy verosímil a la vida real e incorpora objetos del humano para crear un entorno realista. Inclusive en algunos cuentos realistas es tanto esta verosimilitud, que ya lo explicaba anteriormente, que los autores o escritores nos presentan lugares que sí existen en la realidad. Por ejemplo, usted va a ver en octavo grado la novela, ya creo que ya se las he mencionado anteriormente, que se llama La Última Guinda, que es novela, pero es novela realista, que tiene muchas características en común con el cuento realista. Ahí usted va a ver, por ejemplo, que habla acerca de la guerra civil en El Salvador y que mencionan el cerro de Guazapa, que mencionan alguna colonia de Soyapango, que mencionan la Universidad de El Salvador. Entonces usted puede ver ahí de que el espacio en el cual se dan los hechos son espacios que existen en nuestra realidad. Entonces a eso se refiere la primera. La segunda característica habla de la temática. En este tipo de cuento, el hombre es el centro y el punto de inicio de la historia. El autor se propone dar una idea clara a los lectores acerca del hombre, dando todos los aspectos: material, moral, económico, político y religioso. De esa manera se presenta al hombre en su entorno social e individual. Esto hace referencia a que en la temática del cuento el personaje va a estar como enfrentado a esa sociedad. Es decir, en una sociedad, si hablamos de la forma realista, sabemos de que hay cosas que pasan. Por ejemplo, vivimos pobreza, hay gente que tiene hambre, hay gente que vive en la calle. Sí es verdad que hay gente que tiene sus comodidades, que tiene su casa, que tiene internet, por ejemplo, para conectarse a las clases. También tenemos gente de que no tiene internet, que inclusive ni teléfono tiene. Entonces, conocer esas realidades es a lo que nos lleva a este tipo de historia. Ahora va el tiempo. El tiempo en el que se desarrolla la historia es lineal y cronológico, como lo explicaba, ¿verdad? Lineal es que tiene un principio y un fin de forma ordenada. Y cronológico se refiere al tiempo. Por ejemplo, si es lineal, por lo tanto es cronológico. Cuando se refiere al cronológico es como el día mismo. Por ejemplo, todos sabemos de que el sol sale en la mañana, que hay una tarde y que se oculta en la noche. Entonces, ese es un orden cronológico. No puede pasar al revés ni de forma invertida. El narrador es en tercera persona, ya que parte de la observación directa y objetiva de los hechos. Acá, como no va a estar enfocado a decirnos, a contarnos una historia, digamos, de forma maravillosa o de otro tipo, entonces el narrador lo va a hacer desde la perspectiva de la observación. Ya vamos a ver más adelante cuando inició el cuento realista como tal. Estas son las 4 características más importantes que inclusive van en su guía de trabajo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o puedo continuar con la otra parte. No. Bueno, ahora voy a continuar. Vamos a pasar a algunos autores destacados. Tenemos ahora a Yasuo Quiroga. Y aquí usted me puede decir, no, profe, pero usted cuando vimos
Ahora, eso Quiroga lo vimos en el cuento de, de terror, sí, porque él también tiene un aspecto de ese tipo. Acá nos habla Horacio Quiroga de que es un cuentista dramaturgo uruguayo nacido el 31 de diciembre de 1878 en El Salto, Uruguay. Se le denominaba el maestro del cuento latinoamericano de prosa vivida, naturalista y modernista. En sus historias muestra a la naturaleza como un ser temible que es enemiga de los humanos. Este apartado nos hace referencia a no sé si ya les conté una historia de él, yo creo que se lo hizo cuando hacíamos referencia. Él fue un hombre que sufrió mucho en esta vida, que su familia murió como, prácticamente se quedó solo, antes de su muerte se quedó solo, porque todos a su alrededor iban muriendo poco a poco, ya sean por enfermedad, ya sea por, ya sea por enfermedad, ya sea por algún accidente. Entonces tuvo una vida muy sufrida, por eso sus cuentos son reflejados desde esa perspectiva. Creo que ya le había narrado un cuento, que se me ha olvidado ahorita el nombre del cuento, pero que habla acerca de un padre y un hijo que su oficio, la forma de ganarse la vida es matando patos. Creo que se lo había dicho, pero se lo voy a recordar para que vean en cuanto a esos cuentos más enfocados. Un día dicen de que el padre no se sentía muy bien, entonces el hijo decide ir él solo a, a, a capturar patos para poderlos vender, ¿verdad? Entonces ellos lo hacían con fusiles, o sea, los mataban y los iban a vender para que la gente se los comiera. Entonces el papá le dice que ni modo, que vaya él solo porque tenían que comer, pero se queda como con aquella angustia de que no fue con él y que le puede pasar algo. Al pasar de unas horas, escucha como una descarga de disparos, él se preocupa mucho y sale de su casa para ver si a su hijo le ha pasado algo. Entonces, cuando él ya va en camino al lugar donde generalmente ellos se encuentran para matar patos, ve que su hijo viene con unos patos que ya mató y el fusil, lo abraza y se regresan a su casa. Ahí llega la historia de ellos dos, pero después el cuento nos estipula de que realmente el hijo ya se muerto allá donde ellos mataban a los patos, porque otros le querían robar los patos y él no se dejó, por eso los mataron y se los quitaron. Entonces lo que realmente el Señor vio fue como era tanta su esperanza de que su hijo no le haya pasado nada, que él se imaginó que su hijo venía de regreso y venía bien. Sin embargo, él ya estaba muerto. Entonces, para que vean en cuanto a eso, cómo los cuentos van enfocados desde esta perspectiva. Y ese cuento entra en la parte realista, sí, porque en este caso nos habla acerca del problema de pobreza que vive mucha gente en los países latinoamericanos, porque aquí, como dice, él es de Uruguay, ¿verdad? Sin embargo, usted puede ver que esta pobreza se ve en todos los países, no solamente en el nuestro. Ahora vemos a otro autor destacado que aunque él ya entra en otro tipo de realismo, pero siempre sigue siendo parte de él. Él es Gabriel García Márquez, que es con el cuento que vamos a terminar la clase. Fue escritor, novelista y cuentista, nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Aunque Gabriel García Márquez fue más conocido por su realismo mágico, también realizó cuentos realistas que van a ser mencionados a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos temas más abordados en los cuentos realistas se abordan varios temas que son relacionados de alguna manera con el entorno real del ser humano. Algunos de estas temáticas son el amor, se lo puede ver reflejado en algunos cuentos, este, que aunque no, porque usted me puede decir, pero si son cuentos realistas, sí, recuerden que la realidad, nosotros como seres humanos vivimos todo es una serie de sentimientos y emociones y el amor es uno de ellos. También están sobre los conflictos sociales, les ponía de ejemplo La Última Guinda, que nos habla acerca, que aunque es novela, tiene la misma línea en cuanto al cuento realista, nos habla acerca de el conflicto que vivió la guerra civil en nuestro país. También se habla de religión y de la naturaleza. Estos temas son los que más se abordan en estos tipos de cuentos. Vamos a ver época de más desarrollo. Debido a que el cuento realista pertenece al realismo, su época de más desarrollo junto al romanticismo fue en el siglo XIX y cuyo origen proviene de Europa. El realismo se desarrolló
en diversas áreas tales como la pintura, la música y la escritura. Entonces hay que tener claro de que el cuento realista se basa en el realismo como movimiento literario que nace en el siglo XIX, como se especifica acá en esta lámina, y que su inicio se tiene estipulado fue en Francia. Hay un escritor muy famoso que se llama Honorato de Balzac, que es un escritor francés, como el máximo representante del realismo en Francia, que tiene historias donde a usted lo llevan hasta a conmover en el sentido de que nos plasma la realidad tal como la observa. Ahí tiene una obra que se llama Papá Goriot, donde nos cuenta la historia de un señor ya jubilado que vive con una especie de pensión. Vive en una pensión, me refiero al lugar, o sea, como un mesón, para que nos quede más claro. Y vive a costa de una pensión que recibe. Pensión me refiero a un dinero que se le da a alguien que trabajó toda su vida y le queda como eso mientras la persona viva, ¿verdad? Que le dan como un dinero cada cierto mes para que pueda sobrevivir, porque ya está anciano y no puede trabajar. Es lo que conocemos como pensión. Entonces, él vive en ese mesón muy pobre y que solo logra pagar con la pequeña pensión que recibe, pero él tiene dos hijas y pero esas dos hijas están casados con hombres aparentemente adinerados, pero que ellas, el papá las acostumbró a darles todo, que inclusive hasta no se quedaba nada para él, sino que las crió como muy mimadas y nos habla acerca de que ellas cuando casi no llegan a verlo y la única vez que lo llegan a ver es cuando saben que él va a recibir su pensión. Entonces, aparte de que es muy poquito y que a duras penas sobrevive él con lo que le dan, sus hijas llegan solo a quitarle lo poco que le queda, ¿verdad? Entonces, de repente él muere ya de anciano y sus hijas ni siquiera fueron al entierro ni nada, sino que las personas, los vecinos del mesón, como que hacen, reúnen dinero para poderlo enterrar y todo. Entonces usted puede ver ahí que nos está haciendo una crítica acerca de los, cómo pueden ser los hijos, pues. Que mientras los papás están ahí para darle todo lo que ellos quieren, ellos están presentes y cuando los papás ya no les pueden dar lo que ellos quieren, pues los abandonan hasta el punto de que se puede morir el padre y a los hijos les va a importar un comino, por así decirlo. Entonces vemos ese tipo. También, quiero ver, antes de pasar al otro. Aquí vemos algunas obras. Vemos una obra de Mario Benedetti que se llama La imagen y semejanza, Los cuentos de mis hijos, que es de Horacio Quiroga, La dama del perrito y otros cuentos que es de Anton Chekhov. Anton Chekhov es un escritor ruso que inclusive en la guía de trabajo va él con otro cuento, pero él tiene un cuento muy famoso que se llama La tristeza. Y en ese cuento muy famoso titulado La tristeza nos cuenta la historia de un señor ya también anciano que se dedica, que es como una especie de taxista, solo que no tiene carro, sino que es como un carruaje. Recuerden que antes no habían carro, entonces la gente se transportaba en carruaje, o sea que era una especie de carruaje que era impulsado por caballo. Entonces él como que se dedicaba a eso. Entonces ahí la historia nos va contando de que a toda hora y todos los días se sube gente que solamente lo ocupa para poder transportar de un lugar a otro, y aunque lo ven triste y ven que él está como cabizbajo, nadie le pregunta que por qué es así, o sea, como que la gente anda en automático, pues, solo le importa llegar a su lugar de destino y no ve a su alrededor. Entonces, eso también es una crítica a las sociedades que han creado de que nosotros, o sea, que ya no nos importa lo demás, y que inclusive se lo puede ver hoy en día. Por ejemplo, hay un debate y usted lo puede analizar. Por ejemplo, que usted va en el bus y ve que están asaltando a alguien, pero no se mete. O sea, mientras a mí no me pasen las cosas, se ve desde esa perspectiva, entonces no me va a importar que le pase a alguien más. Pero también entra la parte de mi seguridad, ¿verdad? Porque si yo veo que están asaltando a alguien y si yo me meto, hasta yo puedo salir herido. Entonces, por eso la gente mejor opta por ver que están asaltando a alguien, pero como que le da igual, como no me está pasando a mí, porque hay un dicho que dice, no es lo mismo que usted vaya al mar y vea de cómo una ola revuelca a una persona, que inclusive usted hasta le puede dar risa, ¿verdad? De cómo el mar puede revolcar a alguien, a que me pase a mí. O sea, usted ve a alguien que se está
que el mal lo está revolcando en las olas, se va a reír, pero cuando usted ya entre y le pase, usted no se va a reír porque le está pasando en carne propia. Entonces, a eso se refiere este apartado donde el ser humano hemos llegado al punto de ser tan insensibles de que aunque las cosas no nos pasen a nosotros y lo veamos que le pasan a alguien más, nos da como igual y seguimos de largo. Entonces, en ese sentido, también hay otro escritor ruso que se llama Fyodor Dostoyevsky, que ya inicia con la novela realista, pero en la parte psicológica. Él tiene una obra que se llama Crimen y Castigo, donde nos habla acerca de un hombre que es pobre y para poder sobrevivir, porque le van a quitar su casa, decide prestarle dinero a un usurero. Un usurero es alguien que presta dinero y que le cobra un montón de interés a las personas y que si usted no le paga, le cobra con otras cosas, ya sea con sus cosas personales y que hasta la casa le puede quitar. Entonces, él le presta para salir de algunas deudas, pero después ya no le puede pagar lo que le habían prestado. Entonces, esa persona, como comienza a hostigarla, es una mujer, comienza a hostigarla, hostigarlo, hasta el momento de que él se desespera y una tarde, en un momento de locura, se dirige a la casa de la mujer que le ha prestado, le toca la puerta y cuando la mujer abre, le deja ir un hachazo, o sea, le da con una hacha y le parte el cráneo en dos partes y mata a la mujer, ¿verdad? El hombre como que ya reacciona y se da cuenta de lo que hizo, se fue para su casa. Nadie vio que él fue el que mató a la mujer usurera. Sin embargo, en su interior sabe lo que ha hecho, que cuando ve a un policía él se asusta y dice que piensa que el policía lo va a capturar a él, cuando el policía ni enterado está de lo que ha hecho. Entonces al final es tanto su persecución o su miedo, porque piensa de que los policías cada vez que se encuentra uno lo andan buscando, que al final termina confesando su crimen y es así como es apresado y mandado y lo mandan a la cárcel por muchos años. Entonces se llama crimen y castigo porque la persona que cometió el crimen, su castigo fue como su conciencia, por así decirlo. No, después de haberlo hecho, no lo dejó tranquilo, que al final hizo que confesara el asesinato de la mujer que él había realizado. Entonces ahí vemos una serie de elementos o de cuentos que nos hacen referencia a cosas que sí pueden ocurrirnos. O sea que los temas son como muy reales, aunque la historia sean inventada. Pues. O sea, a eso se refiere el cuento como tal. Vamos a ver este apartado de este cuento solo, pero como medio de análisis lo voy a leer rápidamente y ponga atención porque con base a eso vamos a hacer el ejercicio final. O sea, no con base a este cuento, sino que como así como yo voy a analizar este cuento, se lo voy a hacer al final con el que vamos a ver. Este cuento se llama La luz es como el agua, es de Gabriel García Márquez. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al M. Los niños dueños y señores de la casa cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó al a 4 palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Toto me preguntó cómo era. La luz se encendía con solo apretar un botón y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. Ese es un pequeño fragmento del cuento ese. Y vamos a ver un pequeño análisis para que lo comprendamos. Análisis del título. El título, recuerden que el título del cuento es La luz es como el agua. El título hace referencia a una situación que ocurre en el cuento, donde los niños utilizan su imaginación y crean una situación donde la luz es agua. A eso se refiere en el sentido que usted me puede decir, ah, pero eso es imposible, eso es imposible porque usted me puede decir, ah, no, pero eso es maravilloso porque la luna es como el agua. Lo que está haciendo aquí referencia, como dice aquí, es a la imaginación que tienen los niños. Porque si usted, por ejemplo, usted fue niño, inclusive si tiene hermanos chiquitos, usted puede ver si le dan un carrito, pues los niños hacen una calle en el patio y que inclusive hacen hasta puentes. O sea, su imaginación es tan grande y son parte de la vida real, no es que ellos no son parte de esta realidad, sino que su imaginación es tan grande que se pueden imaginar cosas de ese.
A eso hace referencia el cuento. Análisis del tema. La situación principal del cuento es que los niños deseaban un bote para sus aventuras imaginarias. Entonces ellos ven como que ellos piensan de que cuando está un foco y al quebrar el foco, la luz como que ellos creen que la luz está como encerrada en ese foco. Y si ellos lo quiebran, entonces la luz como que se va a liberar. Piensan ellos, solo que al quebrar el foco, lo que va a hacer es que se va a apagar la luz porque se quebró la fuente que está dando en este caso la luz hacia el cuarto. Análisis de los personajes. En la historia hay 4 personajes relevantes: los niños, Toto y Joel, y su madre y padre. También se encuentran personajes secundarios como los vecinos. Y usted puede ir analizando cada uno de los personajes y como usted ve, por ser un cuento, no nos especifican cómo son, sino que solamente nos los mencionan de esa forma. Análisis del tiempo. El cuento posee un orden en el tiempo lineal y realista, puesto que mantiene un orden lógico de los hechos. El orden lógico de los hechos es que los papás salen a un lugar y ellos se quedan solos en la casa y es donde hacen la travesura de quebrar el foco. Y ahí termina la presentación. Esta es la bibliografía donde se sacó cada uno del tema que se presentó. No sé si hay alguna pregunta. ¿Pregunta, duda? No hay preguntas. No, vaya. Entonces, vaya a pasar. Hasta aquí llega la presentación. Voy a pasar a ver un video que está en 2 partes. Después del video voy a hacer preguntas directas a los que están conectados. Recuerden que contestar las preguntas implica puntos extras, en este caso para el laboratorio que vamos a hacer el 4 de junio. Ya sea de las obras que se leyendo, que se le toca leer, ya sea Las mormonas y otros cuentos o Bola de Cebo. No hay pregunta, entonces voy a ponerles el video. Por favor me confirman si lo logran ver. Me confirman si lo ven, por favor. Sí, vale, entonces voy a desconectar mi cámara y mi micrófono para que usted ponga atención. Les voy a poner los videos, los 2 videos seguidos porque están en 2 partes y después los vamos a analizar como yo hice con el cuento que acabamos de ver. Así que pongan mucha atención. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, en un pueblo muy pequeño, donde una señora vieja que tiene 2 hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndole el desayuno y tiene una expresión de preocupación. ¿Qué te pasa, mamá? No sé, pero yo tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar en este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dice que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar. En el momento en que va a tirar una carambola sencillísima. Te apuesto que no hace esa. ¿Qué pasó, oye? Estoy preocupado por una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que le iba a suceder a este pueblo. Todos se ríen y el que ha ganado la apuesta regresa a su casa donde está su mamá y una pariente. Le gané a Damaso porque es un tonto. Ajá, ¿y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Mira, no te burles de los presentimientos de los viejos que a veces salen, ¿oíste? La pariente lo oye y va a comprar carne.
véndame una libra de carne. Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. Buenas, véndame una libra de carne. Luego, porque hasta aquí ya la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Se está preparando y comprando cosas. Tengo varios hijos, mejor deme 4 libras. El carnicero despacha su carne, y cuando llega la otra señora a comprar una libra de carne, se lleva las 4 libras. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda, y se va esparciendo el rumor. Y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Sin embargo, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. A las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. A la plaza, baja de pronto un pajarito. Hay un pajarito en la plaza. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo, si soy bien macho, yo me voy. Si se atreve, también nos vamos. Se llevan las cosas, los animales, todo. Uno de los últimos que abandona el pueblo. Que no nos venga a caer la desgracia sobre nuestra casa. Huyen en tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio. Ahí está. Yo dije que algo malo iba a pasar en este pueblo y nadie me quiso parabola. Bueno, ahí veíamos un pequeño fragmento de un cuento bastante corto que también es de Gabriel García Márquez. Y voy a iniciar con las preguntas. Le voy a preguntar directamente a alguien. Si la persona que le pregunta no me contesta, este, cualquiera, que ahí tiene la opción de levantar la mano, el que le levante primero va a poder contestar. Recuerda que aquí llevo anotados los que contestan y esos son puntos extra. Voy a ir en orden de acuerdo a cómo me aparecen acá. La primera que me aparece es Amanda Naomi Barrera. La pregunta para usted sería, ¿qué elementos de lo que yo estaba explicando sobre el cuento realista usted puede identificar ahí, por lo menos uno o dos, dígame, para poder determinar que este cuento es realista? Amanda Naomi Barrera. ¿Qué elementos se puede identificar ahí para poder ver de qué es un cuento realista? La temática en el tipo de... La temática, muy bien, ahí nos presentan. La temática fácilmente puede ser concebida como un rumor, que una señora en la mañana se levantó con un presentimiento y el rumor se expandió y terminó pasando lo que al final, ¿verdad? Que toda la gente salió huyendo de ahí. Muy bien, ahora voy con Diana Michelle. Si nos referimos a los tipos de personajes, Diana, ¿por qué estamos ante un cuento realista? Si vemos ahí, por ejemplo, los personajes que aparecen en la historia, ¿por qué cree usted que es un cuento realista si nos basamos en los tipos de personajes? Diana Michelle.
Vaya, si ella no me contesta, cualquiera puede contestar, no sé si alguien sabe la respuesta. Nadie. Vaya, si vemos ahí el tipo de personajes que aparecen en la historia, son personajes comunes y corrientes, nos hablan de una señora que es ama de casa, que se levanta un día con un presentimiento de que algo va a ocurrir, se lo cuenta a sus hijos y estos sus hijos lo riegan en el pueblo y al final todas las personas que aparecen ahí son personas comunes. Acá no aparece un hada, por ejemplo, no aparece un extraterrestre, o sea, con eso podemos identificar nosotros que estamos ante un cuento maravilloso, perdón, un cuento realista y no maravilloso. Ahora voy con Edwin Adonai López Tule. En cuanto al tiempo, Edwin, podemos decir que es un cuento por su extensión, de acuerdo a su extensión, perdón, podemos determinar que es cuento. Edwin Adonai López. Sí, profe, sí, es un cuento. De acuerdo a su extensión, ¿por qué, Edwin? Porque es relatada. Es bastante corto, aunque la historia es corta, usted lo puede identificar desde la perspectiva de que no ahondan los personajes, no nos dicen el nombre de la señora, no nos dicen el nombre de los demás personajes, sino que solamente es el carnicero, por ejemplo, los que están jugando billar, creo. Entonces no especifica muchas cosas, por eso podemos ver que es un cuento como tal. Gabriela Rodríguez, creo que es Alvin, en cuanto al espacio, que es donde se dan los hechos, porque usted puede determinar que es un cuento realista. Alvin. Los personajes. ¿Cómo? Por los personajes. Ajá, pero eso es lo que vimos anteriormente, pero si yo me refiero al espacio, recuerde que el espacio es donde se dan los hechos. Si yo tomo como base el espacio, ¿por qué con base a este espacio, cómo puedo explicar yo que usted es un cuento realista? ¿Quién levantó la mano? ¿O Alvin? Porque es un pueblo donde vive mucha gente y algunos de escasos recursos. Ajá, muy bien, nos presentan como espacio un pueblo, con todas las características que tiene un pueblo, ¿verdad? Las personas, el cómo se dedican las personas, que hay caballos y todo. Entonces, a esa parte es muy realista lo que nos están especificando. Entonces, por eso es importante tener como claro ese aspecto. Y ya para ir terminando, me voy a saltar aquí a los que no les pregunte ahora, les voy a preguntar en la próxima clase. Me aparece Jacob Isaías Flores. ¿Qué nos lo quiere dar a entender el cuento en este caso? Esto como base la historia, ¿qué le quiere transmitir? O cómo usted lo comprende para poder determinar que es un cuento realista. Y que son cosas que pueden ocurrir, porque si es un cuento realista, en el sentido de que son cosas que pueden ocurrir en nuestra realidad. ¿Qué parte usted puede identificar de eso en el cuento? Jacob Isaías Flores. Vaya, si no contesta él, ¿alguien sabe la respuesta? ¿Me puede decir algo? Nadie levantó la mano, entonces lo voy a decir yo y ahí terminamos porque ya me queda un poco tiempo. Acá lo que nos cuenta, como les decía al principio, es la historia sobre un rumor que una señora se levanta una mañana con un presentimiento y ese rumor comienza a extenderse durante el pueblo y al final termina ocurriendo lo que ella se predijo, pero no porque había algo que iba a pasar realmente, sino que todo fue producto de la paranoia, por así decirlo, de las personas que querían que iba a pasar algo que al final ellos hicieron que pasara. Entonces, esto tiene que ver mucho con el alcance que puede tener un chambre. Por ejemplo, usted en su colonia se inventa un chambre sobre que una mujer engaña a su esposo y que puede ser real o no.
y al final eso puede terminar en que el hombre hasta puede matar a la mujer o al hombre con el que tiene la amorío. Entonces, ahí usted puede ver el alcance de la lengua, por así decirlo, de algunas personas, y que usted lo puede ver reflejado en esta historia, claramente con el cuento que acabamos de ver. A eso se refiere este apartado. Entonces, llegaría hasta acá. Voy a dejar de compartir, de grabar la clase para poder